Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? A mí me tocó el tema de fractura de tobillo en pediatría. Esta sí que es frecuente, no como la que expuso recién el doctor Candio Tapia. Van a verla en todas las guardias y en cualquier lugar donde trabajen. De las lesiones fisarias son el 15% y va solo atrás de las lesiones fisarias de radio distal, si hablamos de lesión fisaria. Sobre todo lo van a tener en varones desde 8 a 15 años de edad y como toda lesión de tobillo puede ser trauma directo o indirecto, una caída, una patada, sobre todo deportivas o caídas. Y vamos a tener que tener en cuenta que en caso de fractura de tobillo pediátrico no tiene nada que ver con la fractura del adulto, hay que pensarlo diferente. ¿Por qué? Porque el pediátrico tiene fisis y esto ya nos da una serie de características anatómicas que ahora les voy a explicar, que nos hacen entender bien cómo funciona la fractura y el mecanismo en el tobillo pediátrico. Esta fisis de la tibia distal y peroné distal da el 30% del crecimiento en longitud de la pierna, más o menos calculen unos 3-4 milímetros por año. No es tanto siempre en la rodilla, es lo que da el mayor crecimiento del miembro inferior, más o menos aproximadamente el 70%. Pero la fisis se considera como una zona de debilidad con respecto a los ligamentos. Los ligamentos del tobillo, tanto el complejo lateral como el deltoideo, están insertados en las epífisis y eso genera una zona, que es la fisis, que está por arriba de la inserción ligamentaria, que se considera la zona de mayor debilidad del tobillo. Lo otro que tenemos que saber de la fisis es cómo cierra la fisis en un chico, porque eso nos va a determinar qué patrones de fractura existen. Y la fisis cierra desde el primero central hacia posterior, luego hacia medial y por último hacia anterolateral. Esto es importante recordarlo, que la zona anterolateral del tobillo es la última que cierra. Últimamente hay un artículo descrito en donde se ha descrito que en la fisis de la tibia, si ustedes ven, hay como un bump o resalto, que el que lo describió le puso su nombre, Camps bump, que se cree que ese es el punto donde se comienza a cerrar la fisis, luego va en este sentido, hacia medial y hacia lateral. Esto sucede en la etapa final de la adolescencia, mujeres de 12 a 14, varones un poco después siempre, y ese periodo que dura más o menos 18 meses se llama periodo de transición. Esto ahora va a ser importante para acordarnos de las fracturas que llaman de transición, que solo existen en los chicos. Y es el periodo de transición entre la niñez y la madurez esquelética, ¿sí? Fíjense una placa de 8 años, de un paciente de 8 años, que tiene la fisis completamente abierta, no sé si se ve. Está al revés, perdón. Esta es la de 8 años, no sé, se me corrió. Y esta es la de 15 años, que fíjense cómo empezó a cerrar en el centro y luego va a cerrar de medial a lateral. Bueno, esto todos lo saben, qué hay que hacer en la guardia, evaluarlo y evaluar siempre sensibilidad, pulsos, etcétera. ¿Sí? El paciente puede venir también con una flictena, con áreas de sufrimiento. Esto sí es importante tener en cuenta qué le vamos a pedir en la placa. Y todos van a pedir siempre frente y perfil, pero nunca tienen que olvidarse de la radiografía, se llama radiografía de la mortaja, que es esta radiografía. Fíjense que en un frente común, la zona anterolateral de la tibia queda tapada por el peroné. Entonces es importante que pidan una radiografía con 20 grados de rotación interna para poder ver la porción anterolateral de la tibia, que va a ser importante para el diagnóstico de la fractura de tilo, que ahora vamos a ver cómo explicarlo. Después, casi siempre en las fracturas complejas vamos a necesitar tomografía, que puede ser con reconstrucción 3D o no, según lo que tengan. ¿Para qué? Para evaluar el patrón de fractura, sobre todo en las fracturas difíciles como la triplanar, para evaluar la articulación y la fisis. Y empiecen a acordarse estos dos números de 2 milímetros y 3 milímetros, que es lo que va a definir nuestro tratamiento, cuánto tiene desplazamiento la articulación y cuánto la fisis de desplazamiento. La resonancia casi nunca se pide en diagnóstico inicial, excepto que sospechen una osteocondritis, por ejemplo, en un adolescente, o bueno, en un chico más grande que quieran evaluar otra cosa como una lesión ligamentaria. Otra cosa importante en la fractura en pediatría, acuérdense de los núcleos de osificación accesorios porque pueden dar confusión, entonces siempre pídanle radiografías comparativas bilaterales. Recuerden estos tres, de los subtibialis, el subperonio y por en el perfil el trigonum atrás del astralo. ¿Por qué? Pues si no le piden radiografías comparativas, como por ejemplo fíjense este lado, pueden llegar a pensar que es una avulsión. Así que eso es importante para la guardia, ¿sí? Sobre todo si se los derivan los pediatras, que a veces le dicen, mírame esta placa que vino a la guardia y ustedes pídanle la comparativa. Esto solamente lo pongo para mostrarles que esto que todos tenemos de la residencia no sirve en pediatría o no se utilizan estos conceptos.
En el año 1950 todos saben que Lodge y Hansen desarrollaron su clasificación, que la basaron en un estudio cadavérico, que tenían en cuenta la posición del pie y la fuerza que se le dio durante el mecanismo de trauma. Entonces eso generaba 4 patrones, según si estaba en supinación o pronación, según si se le daba inversión o eversión o rotación externa. Eso sí se utilizó, que ahora lo voy a explicar, en la clasificación de Díaz-Tachian que se aplica a pediatría. Y lo importante es que esto nos permite entender cómo estaba el pie, cómo se ejerció el mecanismo para entender cómo va a ser la fractura. Y a nosotros eso nos aplica en cómo vamos a hacer el mecanismo de reducción, si es una reducción cerrada, que va a consistir en hacer lo contrario de lo que pasó cuando se produjo el trauma. Solamente, por ejemplo, miren el caso de supinación y aducción o inversión, cómo cuando se produce la inversión, el astrágalo choca contra el maléolo tibial y produce una fractura, digamos, del lado medial, con una ruptura, por ejemplo, del peroné de tipo transversa. Ya vamos a ver, esto fue tomado, que esto sí nos interesa a nosotros, por Díaz y Tachian, que hicieron la clasificación en el año 78, basándose en estos conceptos, lo aplicaron a la pediatría y definieron estos 4 patrones. Supinación con inversión o aducción, que genera un trazo transverso, una epifisiodisis tipo 1 en el peroné y una tipo 4 en la tibia. El de supinación, rotación externa, supinación, inflexión plantar y pronación y eversión. Pero lejos la que más vamos a recordar y utilizar todos es la clasificación de Salter y Harris, que todos conocemos. Recuerden que son 5 tipos, por si alguno no la conoce. El tipo 1 es solamente un desplazamiento a nivel de la fisis, el tipo 2 la fractura se dirige hacia la metáfisis, un trazo metafisario, el tipo 3 hacia la epífisis, el 4 epífisis o metafisario, el 5 es por compresión axial y el que diagnosticamos retrospectivamente cuando se produce la barra. Estos dos son extraarticulares y estos son intraarticulares, y eso hace una gran diferencia entre fracturas que pueden ser tratadas por reducción cerrada o las que necesitamos una reducción abierta. Si vamos a ir por cada uno de estos tipos, en el tipo 1 de la Salter y Harris es menos frecuente que el tipo 2, es solo el 6%, y obviamente es solamente una lesión que produce la separación de la fisis. Ojo que puede pasar inadvertido cuando es una diastasis de la fisis muy pequeña, entonces también sacar radiografía del lado contralateral. Cuando es una separación muy evidente lo diagnostica cualquiera, pero en otros casos ustedes lo tienen que sospechar, siempre recordando que la fisis es más débil que los ligamentos, así que en los chicos es menos frecuente el esguince que haya algo en la fisis. Y nuevamente vamos a este número de cuánto vamos a tolerar de desplazamiento de la fisis para indicar una reducción. Y en lo que dice en la literatura es alrededor de 3 milímetros. En los tipo 1, el tratamiento recomendado es que traten de hacerle una reducción cerrada. Y lo mejor es intentarlo hacerlo bajo sedación o anestesia general para que el paciente esté relajado y ustedes tengan control radioscópico. Y todos estos pacientes que van a reducir, se recomienda que le hagan un yeso largo, inguinopédico, no se queden cortos con el yeso, para mantener esa reducción que lograron, 4 semanas sin carga y luego 2 semanas más ya con carga, ¿sí? En la tipo 2 es lejos la más frecuente y la que vamos a ver en la guardia, 75%, el fragmento, el trazo va hacia la metáfisis y forma el clásico fragmento de Sarston y Holland, que lo describieron y que lo van a ver siempre en la radiografía, un fragmento metafisario que está unido al segmento epifisario. Esta fractura es una de las más frecuentes y también, como es extraarticular, como dijimos tipo 1 y 2 eran extraarticulares, van a intentar siempre una reducción cerrada. Lo mismo que dijimos para la tipo 1, bajo anestesia, con radioscopía y con un yeso largo de entrada, ¿sí? Puede pasarles, ¿cuál es la indicación de reducción abierta? Bueno, que sea irreductible, que lo intentaron en quirófano, pero tenga más de 3 milímetros la reducción que logran, o en ese caso, bueno, van a pensar que puede haber una interposición de periósteo y lo van a hacer una reducción abierta. Por ejemplo, en este caso puede estar el periósteo en la fisis, ¿sí? Este es un ejemplo, fíjense, una fractura, generalmente estas corresponden al tipo de Díaz-Tachian, se correlacionan Salter y Harris con la de Díaz-Tachian, que es por pronación y eversión, un fragmento metafisario, pero antero, digamos, lateral de la metáfisis, con una fractura de peroné, ahí la ven, y se le hizo una reducción cerrada satisfactoria. Otra fractura, mismo tipo, igual, pero con mayor desplazamiento, obviamente este gap se intentó reducir pero no era tolerable y si es necesario, en el caso de las fracturas de tobillo van a poder tratarlas
con yeso o con tornillos en compresión es lo que van a necesitar, es fácil el instrumental que van a necesitar. Es muy raro utilizar una placa en pacientes con fisis abierta. En el caso de las tipo 3 ya son intraarticulares, entramos en el grupo de las que es más complejo o necesitan una reducción anatómica. Estos casi todos se producen en el mecanismo de supinación y aducción, cuando el astrágalo, como habíamos dicho, choca contra la tibia y la fractura, que es una zona de debilidad de la fisis, y se avulsiona toda la epífisis, y en este caso es un fragmento, a diferencia del tilo, que vamos a ver que también es un tipo 3 y un fragmento epifisario anterolateral, las tipo 3 clásicas son un fragmento anteromedial, ¿sí? Fíjense el trazo que va de la fisis a la epífisis y el fragmento anteromedial. En este caso, generalmente van a pedir una tomografía, como habíamos dicho antes, ¿para qué? Para evaluar qué gap particular tiene el paciente, y si es mayor a 2 milímetros, otra vez el mismo número, van a hacerle una reducción con tornillos canulados. Y en este caso, si el paciente tiene fisis abierta y va a tener mayor crecimiento, pónganlos paralelos a la fisis para no atravesarlo. Pero en algunos casos, que el paciente es más grande, pueden llegar a atravesar la fisis sin problema. Otro caso ejemplo, este paciente tenía en la tibia una epifisiolisis tipo 3 y en el peroné una tipo 1, ahí se ve. Y también lo mismo, corresponde a diastachía en supinación e inversión y se trató con tornillos paralelos a la fisis. La tipo 4 es más o menos en el mismo porcentaje que la 3, son los grupos de las interarticulares, pero acá el trazo se dirige hacia la metáfisis además. Esta es la que mayor riesgo de puente fisario tiene si uno no realiza una buena reducción, porque acá hay que pensar en las dos cosas, en el gap intraarticular, en restaurar el tobillo y en restaurar también la fisis por el eventual desarrollo de una barra y de una deformidad angular si el paciente le resta crecimiento. También por el mismo mecanismo, y casi siempre van a pedir la tomografía. Y estos son, la mayoría, terminan en alguna reducción abierta y fijación interna. La tipo 5 es la más rara, siempre es de diagnóstico retrospectivo, en realidad es raro que lo diagnostiquemos en la guardia y lo vamos a diagnosticar cuando venga con la deformidad angular a futuro por la barra fisaria o el cierre fisario. Y acá llegamos a las dos fracturas que son características de los chicos que se llaman transicionales, que ocurren en ese periodo que hemos dicho en el que la fisis está cerrando, o sea, no en este periodo en el que la fisis está abierta, sí en este periodo de los chicos de 14, 15 años o 13 en las mujeres, en donde ya la fisis está comenzando a cerrar. Y son dos tipos, que son la fractura de Tilo y la fractura triplanar, que son típicos de esta edad. La fractura de Tilo es una fractura poco frecuente, fíjense, de 3 al 5%, que obviamente ocurre en este periodo. En el final de la adolescencia tardía, cuando ya cerró toda la porción medial de la fisis y queda abierta la anterolateral. ¿Y por qué se produce? Por una tracción del ligamento tibio-peroneo anterior que produce la avulsión de ese fragmento que todavía tenía fisis y que era una zona de debilidad, ¿sí? Y si queremos clasificarla como Salter y Harris, es una tipo 3, pero a diferencia de las otras Salter y Harris tipo 3, que donde el trazo estaba en la zona medial, y esta tiene nombre propio. Y recuerden siempre que puede no verse en una radiografía de frente y que van a ir a pedir la radiografía de mortaja famosa para hacer el diagnóstico en la guardia si les parece sospechoso algo que esté por detrás del peroné. Estas vamos a pedirle una tomografía para evaluar, porque es una fractura articular, cuánto gap tiene, si tienen simple o con reconstrucción, y si hay un gap, otra vez estábamos hablando de articulación, son 2 milímetros, van a hacerle una reducción. Pueden intentar una reducción cerrada, que en la bibliografía lo que se recomienda, y la maniobra clásica para reducir un atilo es darle rotación interna y presión directa sobre el fragmento. Pero bueno, si la mayoría van a terminar en algún método de algún tornillo para darle compresión. Este es otro tipo, fíjense la radiografía, que puede llevar a dudas, no tengo la tomografía, pero fíjense que a veces uno puede poner, como dije, cuando está al final del crecimiento, un tornillo que cruce la fisis, que no va a traer problemas. Ya vamos a la fractura triplanar, que es la más complicada de entender y la más complicada de tratar. También es poco frecuente, es en el periodo de transición, en la adolescencia, pero temprana, cuando empieza a cerrar la fisis. Acá el diagnóstico es radiográfico, pero casi siempre la tomografía vamos a necesitarla para planear la cirugía, para entender mejor los patrones de fractura y para entender qué criterios de reducción vamos a tomar. Es una fractura que se clasifica porque en el frente
van a ver una fractura de Salter y Harris tipo 3, es decir, epifisaria, que está en el plano sagital, y en el perfil van a ver una fractura que sale tipo 2 de Salter y Harris, es decir, metafisaria, pero en el plano coronal, ¿sí? Acá lo ven de vuelta en la reconstrucción 3D, como es una fractura epifisaria en el frente, que fracturó el hueso en el plano sagital, y luego salió por el plano coronal. Para explicarlo mejor, la fractura entonces entra desde la articulación y rompe la epífisis, en un segundo tiempo pasa en forma transversal a través de la fisis y sale hacia arriba en forma coronal, en el sentido coronal. Por eso en el perfil van a ver una fractura metafisaria de tipo 2 de Salter y Harris. Acá está de vuelta el mismo esquema para entenderlo, como entra, pasa a través del sentido transversal y sale, y se la divide en fracturas en 2 partes o en 3 partes según cuántos fragmentos del hueso queden después de que se produjo la fractura. Por ejemplo, si solamente tiene un gran fragmento que es todo el maléolo medial, que es el número 1, y el otro es la epífisis con el trazo posterior a la metáfisis, se llama a 2 fragmentos. En cambio, si ese fragmento antero, digamos, anterior se desprende, ya tiene 3 fragmentos y una fractura triplanar a 3 fragmentos. Por eso es que vamos a necesitar la tomografía para entender de qué estamos hablando, digamos. Entonces, fíjense este ejemplo, que en el frente están viendo la Salter y Harris tipo 3, y en el perfil están viendo la Salter y Harris tipo 2 en el plano coronal, con el desplazamiento, y la reconstrucción 3D que nos permite entender lo mismo. Todas estas son de reducción quirúrgica, y como concepto siempre tienen que reducir las dos cosas, no olvidarse que no van a reducir solo la articulación, van a reducir también la fisis, el resto del trazo. Pero lo primero y lo más importante, el objetivo principal es reducir la articulación, así que se empieza por la reducción del articular, del gap articular del epifisiosis tipo 3, con un tornillo de compresión, y después intentan reducir el resto de la fractura. Puede ser también que no necesiten estos tornillos y logren una reducción cerrada del segundo trazo, y con eso también uno logre el tratamiento. Esta no puedo dejar de mencionarla, aunque es demasiado complicada, nadie se la acuerda, creo que casi nadie la utiliza, pero siempre hay que comentarla. Recuerden que A.O. Müller desarrolló la clasificación para adultos y después Slongo participó en la de la creación de chicos, que tiene ciertas diferencias. Primero empieza por el hueso, luego el segmento es igual, pero en chicos se le pone en los huesos que tienen en pierna y antebrazo R radio, ulna, tibia y fíbula, si es de un solo hueso. Se lo subdivide al segmento distal y proximal en E de epífisis, metáfisis y diáfisis, que tienen varios patrones que ahora vamos a ver. De severidad puede ser 1 o 2, y del lado, según si es de un lado o del otro. Esto es igual: 1 para húmero, 2 para antebrazo, 3 para fémur, 4 para pierna, 1 para proximal, 2 para diafisario y 3 para distal, pero fíjense en la primera diferencia. A la 1 y a la 3 la dividen E o M, epifisaria, metafisaria, ¿sí? Acuérdense que este es el cuadrado de M para distinguir, porque es típico que pasa la fractura de muñeca que no sabemos si es diafisaria o la tenemos que clasificar como metafisaria. Para eso toman el ancho mayor de la fisis, hacen un cuadrado, y si está dentro de eso es metafisaria, ¿sí? Está por fuera es epifisaria. Y lo que hace es, después de que ustedes dijeron qué era, las diafisarias tienen, no los voy a explicar todos, pero todos estos patrones específicos para los chicos. Las epifisarias, por ejemplo, como en este caso el tobillo, tienen estos 9 patrones específicos para los chicos. Fíjense, la E5 es filo y la E6 es triplanar. Y si es metafisaria también han hecho una clasificación específica para chicos, como por ejemplo fractura en torus, que es típica de un paciente pediátrico. Después le ponen código de severidad simple o multifragmentaria 1, 2 y del lado. Y si vamos puramente a tobillo, son todas 4, obviamente por pierna, 3 porque era distal, y después ustedes le van a poner E o M si es epifisaria o metafisaria, en este caso son las E. Los patrones es el número que va después, y después el 1 o el 2 si es simple o multifragmentaria. La verdad que es muy complicada y no se utiliza. Con que recuerden la de Salter y Harris y la de Diaz-Tachyan, creo que es lo más interesante. Y las complicaciones van a depender de lo que nosotros hagamos un poco, teniendo en cuenta dos cosas: cómo le dejamos la superficie articular y cómo le dejamos la fisis. La superficie articular, si la dejamos con un gap mayor a 2 milímetros o más, está
demostrado que algunos pacientes podrían desarrollar osteoartritis, aunque en modo general la fractura de tobillo tiene buen pronóstico. Y en cuanto a la fisis, si llega a generar una barra fisaria, podemos tener deformidad angular o discrepancia, pero en el caso de la discrepancia, realmente no trae problema porque, primero, como dijimos, que da el mayor crecimiento lo da la tibia proximal, y segundo, que la mayoría de los pacientes están al final del crecimiento. Pero sí sería un problema un paciente más pequeño que genere una deformidad angular. Volvemos a repetir los mismos criterios de articular 2 y fisaria 3, y esto es importante. Para que esto lo logremos, si hicieron una reducción cerrada, hagan un buen yeso largo y moldeado y controlenlo seguido con radiografías para que no pierda esa reducción, porque a veces le hacen un yeso tubular que no sostiene nada, el paciente no te da bolilla, pisa, y lo citaste a los 15 días, ya se te desplazó todo, se te pegó, cítenlo seguido y vean eso. Y si hicieron una reducción abierta, que la fijación que elijan sea estable, así les da y después contrólenlo, no le den de alta a los 2 meses y que nunca más vuelva, sobre todo si es chiquito hay que controlarlo para ver qué va a pasar después. Y ahora por último puse unos casos para que veamos y si quieren discutamos. Por ejemplo, este es un paciente de 11 años de edad, o sea, tiene fisis abierta, son casos del hospital, que concurre al hospital y fíjense que vemos una fractura de tipo 4 de Salter y Harris porque toma epífisis y toma metáfisis, pero en el plano coronal no, en el plano de perfil no se ve el trazo clásico en el plano coronal, parecería una tipo 4 simple. Se intentó una reducción cerrada, una reducción por guardia con estas clavijas de manera percutánea. Nosotros le pedimos la tomografía y obviamente no era tolerable porque tenía un gap mayor a 2 milímetros y tampoco, digamos, era adecuado. Entonces se pasó a una reducción que realizó el doctor Puigdeval con tornillos, fíjense, de compresión, lográndose una adecuada reducción de la superficie articular y de la zona metafisaria. Siempre los pacientes salen con yeso, no existe que salgan sin yeso, aunque usen unos tornillos que le den seguridad. Y la única diferencia es que si tienen una reducción que les parece que están conformes, en ese caso si tiene osteosíntesis pueden dejarlo en yeso corto de entrada en cambio de el yeso largo que iban a dejar si era solo cerrada. Fíjense la evolución, perdón, que una vez retirada la placa y ahora a los 2 años 5 meses con una buena evolución, digamos, tiene una mínima discrepancia, si quieren, pero otro segundo caso también que ingresó en el hospital, pero este caso ya con una fractura expuesta, fíjense, exposición de tobillo, y ingresa con este tipo de fractura de la tibia. En este caso, nosotros la clasificamos, fíjense que se puede correlacionar Salter y Harris con Díaz-Tachian, y era un mecanismo, como describió él, de pronación y eversión, donde se produce una tipo 2 del lado anterolateral del tobillo junto con una fractura más alta de peroné. Fíjense que corresponde con esta clasificación. Entonces, por guardia se le hizo una toilette, un cierre de la herida, y se le estabilizó con este tipo de tutor externo, pero el frente de la reducción no nos conformaba, tenía más de 3 milímetros de desplazamiento fisario, y entonces se realizó una segunda, en una de las toilettes, entrada al quirófano, se lo complementó con esta reducción y se decidió tolerar esta reducción que está borderline en el perfil. El tercer caso ya es un poco más grande, es un paciente de 15 años, también sexo masculino, fíjense que casi todos son varones. En este caso es la fractura clásica en supinación-inversión, donde, como les decía, el astrágalo, fíjense cómo choca acá y produce este trazo largo, siempre van a verle la epifisiolisis algo en el peroné, así que váyanlo a buscar porque lo va a tener en este crack, como describió Díaz y Tachian. Bueno, era una tipo 4, pero no es, si bien es tipo 4, no es una triplanar, porque fíjense que no sale en el plano coronal en el perfil. En este caso ya estaba cerrando la fisis, así que no hay ningún problema si tienen que atravesar la fisis, porque ya está en el final. Se realizó como era, tenía un trazo intraarticular, como siempre dijimos, una fijación estable. Otro paciente, este llama más la atención porque tiene 8 años, es más pequeño, pero es lo que más van a ver porque dijimos que la tipo 2 era el 75% de los casos. Y fíjense, un trazo largo, metafisario con un peroné, y lo mismo, reducción, fijación y el yeso que va siempre. A los 2 años y medio, una vez retirado la osteosíntesis. Este es un caso
raro porque era femenino y 5 años de edad. Entonces esto sí hay que prestar mucha atención al tratamiento porque sí puede tener, si nosotros no tratamos bien ni la superficie articular ni la fisis, problema más allá de deseje, además de discrepancia, porque es muy chica la paciente. Fíjense que tiene un trazo también que va de la epífisis a la metáfisis, así que era tipo 4, mismo que el caso anterior, y siempre, como les digo, no se olviden de ir a mirar el peroné, porque lo van a encontrar que tenía la epifisiolisis tipo 1 de peroné. Pero es extraarticular, sin embargo, ¿qué tienen que pedirle? Perdón, es intraarticular, ¿qué tienen que pedirle? Un atomo, y en el atomo vimos que el fragmento está desplazado y que no es tolerable. Entonces nuevamente se lo trató con, principal era tratar la superficie articular. Ahí lo ven con el yeso. Otro caso de 14 años, menos frecuente, pero era una tipo 1 pura, entonces como era extraarticular, tenía todo este compromiso de partes blandas, se esperó que resolviera. El tratamiento fue un simple yeso, una reducción, y un yeso inguinopédico y después un yeso corto. Y el último caso lo muestro para que justamente no todos los pacientes que vean dentro de la edad hasta 17 pediátricos van a hacer epifisiolisis. Fíjense que esto sí se puede tratar con los mismos criterios que el adulto, que era un maléolo medial con un peroné suprasindesmal. Entonces se trató con los mismos criterios que un adulto, que no es que nunca lo van a tener que hacer. Acá el clásico, digamos, hay que pensar en todo lo del adulto, en la sindesmosis, cerrarla y bueno, tratarlo igual que en un caso de un adulto.